Hola, buenas tardes, hermanos. Una vez más nos encontramos aquí para seguir honrando al Señor en este culto. Vamos a escuchar un preludio por los jóvenes. Debo de aclarar que en la mañana los jóvenes tuvieron una participación, pero por problemas técnicos no se escucharon. Esperemos en Dios que ahora puedan ellos realizar este preludio y pueda llegar el sonido a todos. Dios bendiga a estos jóvenes que han tenido su participación. Ahora vamos a tener una oración de invocación pidiendo la guía y la dirección de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en nuestras vidas, agradecido estamos, Señor, una vez más porque nos permites estar reunidos, Señor, por este medio. Permita, Señor, que este culto sea llegado a los corazones de todos tus hijos y de aquellos también que no te conocen. Permita que todo lo que digamos, todo lo que cantemos, todo lo que se predique, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Agradecidos estamos una vez más por todo tu amor, por toda tu misericordia, por tu bondad y por darnos la posibilidad de tener vida y aún más vida eterna. Agradecidos estamos por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias, ya que murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a buscar en nuestro signario el himno número 92. Himno número 92 en la ascendente vía de la luz. Himno número 92, y aquí en el templo estarán cantando los jóvenes. Jesús.
Gracias, hermanos. Ahora les voy a pedir que busquen ahí en sus hogares Proverbios capítulo 3 y vamos a leer todos alternadamente del versículo 1 al 8. Proverbios capítulo 3 del 1 al 8. Los que estamos aquí en el templo nos unimos, leemos alternadamente y nos unimos en el versículo 8. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida vas a aumentar. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, llegó el momento de la oración y vamos a orar por 3 motivos. Será el primero por nuestros dirigentes, tanto locales como nacionales, para que el Señor los siga guiando en este momento de la pandemia, donde sabemos que ellos deben de dejarse guiar por el Señor para tomar buenas decisiones. También en esa oración estará incluido nuestros diáconos y nuestros hermanos pastor, para que ellos también puedan saber guiar su rey. Le voy a pedir a la hermana Alejandra, por favor, si pasa al frente y ora por estos 3 motivos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en este medio de comunicación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que en esta ocasión te pedimos por nuestros gobernantes, Señor, para que tú les ayudes a tomar buenas decisiones, Padre, en esta contingencia. A todos tus hijos, Señor, protégelos de todo contagio, de toda enfermedad, Señor, y que los gobernantes tomen decisiones para nosotros, Señor, importantes. También te pido, Señor, por los diáconos de la iglesia, que tú bendigas a sus familias y bendigas sus hogares, Señor, para que ellos también sigan trabajando en la iglesia y en tu obra, Señor. Dale sabiduría, Padre, y ayúdalos, Padre, para que ellos puedan apoyar a la iglesia y a nuestro hermano pastor. También te pedimos por nuestro hermano pastor, Señor, y su familia. Bendícelos, Padre Celestial, para que el hermano siga trabajando como hasta ahorita, Señor, y que nos traiga diariamente el mensaje, Señor, y que todos estemos bien, Padre Santo, porque todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Bien, es el momento de los anuncios. ¿Algún hermano tiene algún anuncio a la congregación? El hermano pastor, adelante. Recordarles, hermanos, que el día miércoles, jueves y viernes tenemos los estudios bíblicos acerca del hogar. El hermano Constantino ha de dar estas conferencias a las 7:30, hermanos, ahí en sus hogares. Les enviaré por un mensaje cuáles son los temas y les recomiendo que estemos todos como familia presentes para escuchar esto. No se pierdan este tiempo, hermanos, estas
Estas 5, la de la mañana, y las que restan 4 temas especiales de la familia. Bien, hermanos, dando continuidad a este culto, tendremos un himno más, el himno número 20 del Ignario Bautista. ¿Cuán grande es Él? Himno número 20 del Ignario Bautista. ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, hermanos, con esta actitud de reverencia, nos preparamos para escuchar el sermón en la tarde de hoy, en labio de nuestro hermano pastor Isaac Asael Sotomayor. Nuevamente, hermanos, buenas tardes a todos ustedes en casa. Gusto en saludarles. Ahora sí, espero que se hayan escuchado los muchachos Navarro.
Ustedes han de poner ahí en el Facebook si se escuchó o no se escuchó, si no, para decirles que no se vayan y se queden otro día más. No. Qué bueno que pudieron participar otra vez y que están aquí para usar sus talentos para gloria del Señor. Recordemos que hace 8 días hablamos acerca de la carta a un joven, que es la primera y segunda carta, y también Tito, que Dios envía a ellos a través de los apóstoles o a través del apóstol Pablo. Regularmente decimos la carta del apóstol Pablo a Timoteo o la epístola a Timoteo de Pablo, pero es Dios utilizando al apóstol Pablo para dirigirse a un joven que le sirve. Hace 8 días decíamos un joven que es un verdadero hijo en la fe, para que se enfocara en la responsabilidad que tenía y luchara la buena batalla o la buena milicia. Pero como bien sabemos, la carta continúa y hoy les invito a que meditemos en el capítulo número 2, pensando en la misma frase, carta a un joven, parte 2. Leamos 2 Timoteo, capítulo número 2, son 15 versículos y les pido por favor que todos leamos este capítulo. 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo número 1 al 15, y vamos a hacerlo de manera unísona, todos juntos, hermanos. Despacito. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Perdón, 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo número 2. Todo el capítulo. 1 Timoteo, capítulo número 2. Volvemos, hermanos, a intentar. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni de vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias nuevamente porque nos concedes reunirnos en casa para adorar tu nombre, para escudriñar la Escritura, para cantar a tu nombre, para darte las gracias por tus bendiciones que nos has dado y rogarte, Señor, como aquí hemos leído, por todos los que están en eminencia, por los gobernadores,
Nuevamente suplico, Señor, sabiduría a nuestro presidente, a cada gobernador, a cada presidente municipal, a los regidores, a los diputados. Te lo ruego, Señor. Te imploramos que de una o de otra manera ellos puedan entender que tú les has dado esa responsabilidad y que no solamente tienen que dar cuentas ante el pueblo, sino delante de ti. Porque tú quieres, Señor, que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad. Así que te rogamos por ellos y te imploro que nos dirijas en la meditación. En el nombre de Cristo lo suplico. Amén. Recordemos que Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso y como tal debía de enseñar todos los aspectos concernientes a la nueva vida en Cristo Jesús a los de esta ciudad. Su padre en la fe, o sea, el apóstol Pablo, había dicho que él había enseñado todo el consejo divino o todo el consejo de Dios, que algunos interpretan como ir verso por verso de la Biblia enseñando las Escrituras. Sé de algunos pastores que han iniciado predicando Génesis 1, al siguiente domingo o en la tarde Génesis 1:2, después Génesis 1:3 y así versículo por versículo, tomando literalmente esas palabras de la Escritura de enseñar todo el consejo de Dios. Algunos piensan que implica solamente toda la doctrina que tenemos enseñada en la Escritura, pero también otros piensan no solamente la doctrina, sino toda la vida familiar, social, laboral, moral, en todos los aspectos, en todo aspecto. A veces nos enfocamos en teología solamente, que habla del estudio o el conocimiento de Dios, soteriología, que es las doctrinas que hablan de la salvación, eclesiología, las doctrinas que hablan de la iglesia, cómo se gobierna, cuál es su orden, cuáles son sus ordenanzas. Algunos hablan de escatología, las cosas finales, o antropología, quién es el hombre, de dónde vino, cuál es su propósito, a dónde va, etcétera. Pero todo el consejo de Dios también implica, como hace un momento meditábamos, en el aspecto familiar. Encontramos en la Escritura enseñanzas acerca de cómo debemos de ser con nuestros empleadores o en aquel tiempo con los amos y cómo el amo debía comportarse, cómo debían ser los que trabajan y el aspecto moral o la responsabilidad social que tenemos, porque la Escritura tiene tema para cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Así que Timoteo tenía esa responsabilidad. El apóstol Pablo había estado por más de 2 años en Éfeso enseñando, fue su centro de predicación para muchas partes, pero básicamente allí estuvo en Éfeso. Así que los de la iglesia de Éfeso sabían, pero Timoteo tenía esa responsabilidad. Dice el versículo 2, exhorto ante todos, pero esto es una carta a Timoteo. Y le exhorta a Timoteo a que tenga una vida de oración. Exhorto a todos, en la carta a un joven, o en esta segunda parte de la carta a un joven, Dios le está diciendo a Timoteo y a los jóvenes, deben tener una vida de oración. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Lo primero que salta a la vista es que dice, antes que todo, exhorto ante todo, antes que nada, principalmente debe de tener el joven y Timoteo y la iglesia que estaba él pastoreando una vida de oración. Les animo que con urgencia den prioridad a su relación con Dios a través de la oración. Sobre todo estén en oración. Ciertamente dice que debemos de orar por esto, por aquello, pero es primordial para un joven que quiere vivir para Cristo y que quiere vivir de manera piadosa, para un joven o una señorita, una vida de oración, una vida de adoración en oración. Porque la oración es parte de nuestra adoración. A veces dividimos en las iglesias adoración y alabanza. En algunas iglesias bautistas dicen el tiempo de adoración es cuando cantamos himnos y el tiempo de alabanza cuando se cantan coros. Vamos a dar un periodo de alabanza y pasan los muchachos y cantan lo que llaman
el grupo el de alabanza o grupo de alabanza, pero después dicen terminamos la alabanza y vamos a empezar la adoración y ponen himnos. O música contemporánea y dicen música tradicional. Adoración y alabanza son completamente sinónimos, hermanos. Y no implica que haya himnos o que haya coros, no implica que haya cantos. La adoración en el Espíritu, les he dicho tiempo atrás, en ocasiones ni siquiera requiere ninguna actividad nuestra. Es nuestro ser interior adorando al Señor. Pero es parte de esa adoración, es la oración. Está por encima de la obra misionera y está por encima del evangelismo, la adoración al Señor. ¿Cuál es el grande mandamiento? Ustedes lo saben. ¿Cuál es el segundo más grande mandamiento? Ustedes lo saben. Pero primero es amar a Dios. Y eso es la adoración, en nuestro amor a Él, adorarlo. Y segundo, entonces, hablarle al prójimo. Lo primero es una vida de adoración y en este caso es una vida de adoración a través de la oración. Tanto la oración personal como congregacional tiene prioridad. Pero cuán descuidado es este aspecto en muchas ocasiones en nuestra vida, en la vida familiar o en la vida congregacional. Dentro de el grupo de WhatsApp de la Alianza de Pastores, porque los pastores de aquí de la Convención Regional Bautista Emanuel también tenemos nuestro WhatsApp, hermanos. Llegó una imagen hace unos días diciendo algo así: hemos estado rogando a Dios que nos envíe a los lugares necesitados y nos mandó a nuestra casa. ¿Y cómo me gustó eso? Lo puse en el grupo de la familia. Sí, muchas ocasiones estamos orando y hemos orado como iglesia: Señor, envíanos a los lugares donde se necesite, envíanos. Y en este tiempo Dios nos metió a la casa. Ahí es donde se necesita. Tiempo de oración, personal, familiar y congregacional. Y Timoteo, como verdadero hijo en la fe, él mismo debería de tener una responsabilidad en su vida de adoración en oración. Adoración en oración, pues no solamente la oración es momento de petición, es tiempo de adoración. Y teniendo él su vida de adoración en oración, debía enseñar o alentar a la iglesia donde estaba al frente, que la iglesia tuviera una vida dinámica de oración intensa, constante y disciplinada. ¿Saben que hay iglesias en Corea, hermanos, de miles de personas que se reúnen como a las 6 de la mañana para orar y su templo está lleno? Antes de ir a sus trabajos, hermanos, están a las 6 de la mañana. Probablemente son lugares o ciudades pequeñas, no tan grandes como aquí, que alguien que vive en Tlajomulco para llegar aquí a las 6 de la mañana tendría que venirse a las 5 de la mañana si tiene auto, porque no hay transporte a las 4 de la mañana. Y si llegara aquí o tomara un transporte, no llega aquí a las 6 de la mañana. O el que vive en Tezistán, o no sé. Pero a las 6 de la mañana antes. Y está, hermanos, como si fuera para nosotros un domingo a las 12. ¿Qué haríamos nosotros si citamos o si invitamos o si exhortamos? Vengamos, hermanos, a orar aquí a las 6 de la mañana. Los que trabajan en el centro de la ciudad o cerca de la ciudad, del centro o cerca del templo, vénganse a las 6 de la mañana. ¿Cuántos responderíamos? Pero qué bendición sería eso para nuestra vida y qué adoración para el Señor. ¡Qué adoración! Y Timoteo tenía esta responsabilidad. Exhorto, piensen que es una carta a un joven, exhorto a un joven a que haga rogativas, que esté viviendo una vida de disciplina en oración, en una vida que busca el rostro de su Señor, que busca estar en su presencia, que es lo más importante para nosotros, más que ninguna otra cosa. Ahora, como en otros siglos, debemos dedicar la vida a este medio de gracia que es la oración.
Dijimos hace unos días, podemos acercarnos guiados por el Espíritu de Dios y decirle, Abba, Padre. Y entonces derramar como agua nuestro corazón ante su presencia. Enseña que hay rogativas, oraciones y peticiones, dice el versículo, que para nosotros son sinónimas, pero cada una de ellas tiene su significado particular. Es la riqueza del idioma nuestro, el castellano o el español, pero también la riqueza del idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego. Rogativa viene de la palabra desis, que era una súplica con sentimiento de necesidad por la insuficiencia y debilidad humana. Pero desis no solamente era algo que podía utilizarse para con la relación con nuestro Dios, sino también se utilizaba ese término para las necesidades que podíamos decirle a una persona. Desis no es una palabra o un verbo exclusivamente en el área espiritual. Es en las relaciones personales, pero también con Dios. Les vuelvo a decir, una súplica con sentimiento de necesidad por la insuficiencia y debilidad nuestra. Eso es rogativa. Después oraciones, proseuche, que la diferencia básica es que esta ya no se dirige a los hombres, solamente al Señor, solamente era para tener acercamiento a Dios, pues hay necesidades que un hombre puede suplir en desis, pero hay necesidades o oraciones proseuche que solamente Dios puede satisfacer. Solo hay peticiones que exclusivamente podemos llevar delante de Él. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos algo en nuestro interior que de ninguna manera se lo compartimos a nadie? Pero sí podemos ir exclusivamente a nuestro Dios y a Él le decimos tal cual las cosas. Eso implica oraciones, lo que Dios solamente puede escuchar y lo que Dios solamente puede solucionar y resolver. Y la tercera, peticiones, enteuxis, que implica estar ante la presencia del Rey para presentarle una petición. No uno decía enteuxis para ir con el vecino o el amigo y presentarle una petición. Enteuxis era solamente tener un encuentro con el Rey, estar ante la presencia del Rey. Y esa es una bendición. Esa es una bendición para nosotros. Podemos entrar libremente ante la presencia de nuestro Rey. Pensemos en Esther, porque siempre me viene a la mente Esther. Le dice Mardoqueo, debes de entrar y hablar con el rey. Y ella dice, no puedo entrar, no he sido llamada. Y hay una sola sentencia, aquel que entre sin ser llamado, lo cual era la muerte. Nosotros tenemos esa oportunidad o esa bendición en Cristo Jesús de entrar ante la presencia de nuestro Rey, entrar ante la presencia de nuestro Dios. Por eso rogativas, oraciones y peticiones. Y exhorto ante todo que se haga esto. Así que en la carta de Dios para un joven es: joven, dedícate a la oración, ten vida de oración, adoración en oración. 2, una vida que testifique. Versículo número 4. Perdón, hermanos, versículo número 4. Voy a leer el 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Una vida que testifique. El joven debe vivir también una vida que testifique, muy semejante a lo que dije hace 8 días, que es: dedícate al propósito enfócate al propósito que Dios tiene en tu vida. Y uno de los propósitos en la vida de un joven es que se dedique a testificar. En esta carta indica que este joven debe de estar orando y pidiendo por los reyes. Versículo número 2, los que tienen algún grado de autoridad, para que todos vivamos de manera tranquila, pacífica y con el temor a Dios. Así lo dice tal cual a la letra. Por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Si solamente dijera eso, es una petición buena,
Es una petición buena para la sociedad, buena para lo en particular, pero un tanto egoísta. Es que quiero vivir quieta y reposadamente, pero añade vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto implica que nuestra oración es que vivamos también en piedad y honestidad. Y roguemos al Señor que nuestra nación pudiera vivir una vida piadosa. Que dice aquí, que se hagan rogativas por los reyes, por todos los que tienen autoridad o eminencia, para que vivamos reposadamente en toda piedad. Implica que Dios aquí está diciéndole a Timoteo, debes de orar rogando que en Éfeso, la vida de los efesios sea una vida piadosa. O sea, que los alcances con el Evangelio y se viva de manera temerosa delante de Dios, pues una vida piadosa es una vida que teme al Señor y respetuosa. Una vida que admire al Señor y que lo imite al Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sería, hermanos, nuestro país si rogamos por nuestros gobernantes, pero también rogamos que todos en el país, no solamente los creyentes, sino todos en el país, pudiéramos vivir de manera piadosa? ¿Cómo sería la vida de nuestro país? Hace poco una señorita me dijo, fui a mi pueblo y al llegar a su pueblo, al recordar su pueblo, se dio cuenta que el santo patrono de su pueblo es Santiago. Ya ven que aquí en México así se utiliza. Muchos pueblos tienen un patrono. Tienen un nombre del pueblo y después añaden de San Juan o de lo que sea. Y el pueblo a donde ella pertenece, su patrono es Santiago. Y entonces dijo, ¿por qué será Santiago el santo patrono de aquí? ¿Qué dirá Santiago? Y se puso a leer Santiago. Me dijo, estoy estudiando Santiago porque es el santo patrono de mi pueblo. Y entonces le dije, pues síguelo estudiando. Y a quien puedas enséñale lo que diga Santiago, porque imagínate cómo sería tu pueblo si viviera según las normas de Santiago, que son las normas divinas, las normas bíblicas. Lo primero que ella me dijo sería, no tendríamos problemas con la lengua. No habría chismes. Y lo segundo que dijo fue, y el que tuviera fe debería mostrarla con sus obras, porque la fe sin obras es muerta. Imagínense, hermanos, si solamente nuestro país o este pueblo viviera las normas día con día según Santiago, según Dios a través de la epístola de Santiago. Entonces se viviría de manera piadosa, temerosa y respetuosa delante de Dios, respetuosa con los prójimos, con todos. Un pueblo donde la lengua no se utilice más que honrar al Señor y respetar al prójimo. Una fe que se viva en la práctica, teniendo cuidado de los más necesitados, pues sería una transformación para todo ese pueblo, para toda la región después y tal vez para todo el país. Por eso dice, exhorto a que se hagan rogativas por los reyes, ciertamente, y los que están en eminencia, pero para que vivamos quieta, reposadamente y en toda piedad y honestidad. Es también parte de nuestra oración. Pero el propósito principal no solamente es eso, aunque si hablamos de piedad, temor de Dios, pues implica lo que viene en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es Dios el que quiere la salvación de todos los hombres, y en este caso, por el contexto, habla de los reyes y gobernadores y todos los que están en eminencia o en un cargo público. Dios quiere, ese es su propósito, que las autoridades y todos los hombres lleguen al conocimiento de Cristo y a la salvación que solamente Él puede otorgar, porque no solamente el pueblo, no solamente de lo que nos llaman los hombres de a pie, necesitamos ser salvos, sino los reyes, los gobernadores, el primer ministro, el presidente, los grandes empresarios, sea el título que tenga. Puede ser que muchos gobernadores,
presidentes, primeros ministros o reyes, en su mente no necesiten de Cristo. Ellos digan, para mí no es necesario Cristo, porque tienen el concepto de Cristo como una religión y un ritual. Y sí, ¿quién necesita una religión, hermanos? ¿Quién necesita vivir solamente por rituales? Eso no satisface el alma. Eso no llena el corazón. Eso no nos da comunión con el Padre. Pero sí se necesita la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pues todos necesitamos la salvación. Los gedeones, hermanos, en su trabajo de evangelismo o de distribución de las Escrituras, tienen 5 áreas principales. Hermano Samuel, ¿usted es Gedeón? Todavía no. Hermano Viciedo, ¿usted es Gedeón? ¿Se acuerda cuáles son esas 5 áreas? Pase. Porque no hay camarógrafos, no sé dónde están. Son hospitales, 1, cárceles, 2, hoteles, 3. Pues se me fue. Cárcel, hospitales, ¿Te ayudo? hoteles, sí, faltan Universidad. 2. Universidades y ejército, o sea, la milicia, lo que es los jefes. Sí, bueno. Sí. ¿Por qué llevarán el Nuevo Testamento a las cárceles, hermanos? Porque son centros de readaptación social, ¿no? ¿Y qué puede transformar o readaptar a la sociedad? Alguien que ha delinquido, tal vez por accidente o porque ha sido un delincuente. La palabra de Dios. ¿Quién puede consolar a alguien que está enfermo? Solamente la palabra de Dios. ¿Qué puede guardar la vida de un soldado o su salvación, la vida de un soldado que está exponiendo su vida? Solamente la salvación. Aunque muchos dirían, llegando a Cristo, dejaría de poseer un arma. Dejaría de estar en un ejército, porque no iba a matar a nadie. En los hoteles, va uno, dice, en tiempo de descanso, tiempo para tener ocio, y ahí se necesita también la palabra. Pero en las universidades, ¿por qué será, hermanos? Porque muchos de esos jóvenes llegarán a ser los profesionistas de nuestro país. Y algunos de ellos gobernantes o presidentes municipales. Y alguno de ellos o alguna de ellas un presidente de la nación. Y si en su juventud ven la Escritura, vivirán bajo la Escritura. Los reyes necesitan salvación. Los gobernantes necesitan la salvación. ¿No hemos sabido en la historia que muchos reyes, muchos gobernantes siempre tienen un consejero? En ocasiones es un consejero político o un humanista, pero en otras ocasiones tienen a su lado un sacerdote, un rabino, un pastor o algún hombre religioso. Y si ese hombre religioso tiene una influencia poderosa en la vida de ese gobernante, prácticamente le está gobernando. Y si fuera realmente un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, conforme a la Escritura, sería una bendición para el gobernante y el gobernante para todo el país. ¿No fue un caos ese consejero para Rusia y para el último zar, Rasputín? Qué cosas tan graves, hermanos, por semejante personaje que decía ser un hombre servidor de Dios. Otra vez, ajeno a toda la Escritura. ¿Y ustedes creen que un rey o un gobernante no necesite salvación? Claro que la necesita. No necesita luz y dirección cuando hay presiones tan fuertes, nacionales o de Estado, hermanos. Claro que sí. Así que los hombres necesitan también de la oración, o los reyes. Un joven dedicado a la oración, pero viviendo una vida que testifique, una vida piadosa. ¿Y cómo puede un hombre llegar a la salvación? Dice la Escritura, hay un solo Dios
y un solo mediador, lo acabamos de leer, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo en Cristo es posible restablecer la paz con Dios. Solamente después de tanta enemistad, tanta rebelión a su voluntad, tanto desprecio a su amor, es el que se dio en rescate por todos. Y Dios quiere que todos sean salvos, los reyes y nosotros. Y solamente a través de Cristo. Nadie más en la Biblia es mediador delante de Dios. Nadie más. La Biblia no enseña que en ningún otro Dios tenga a alguien que interceda en favor del hombre. La Biblia enseña que solo Cristo Jesús lo hace. Únicamente Él y el Santo Espíritu, lo dice Romanos. Él está a la diestra del Padre, hablando del Hijo, e intercede. Y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nadie más, ningún hombre, por más servicio que haya prestado a la humanidad, por más que se diga que fue un santo o hasta que haya hecho milagro alguno, tiene el poder otorgado por Dios para que sea intercesor. Solo son siervos, únicamente siervos del Señor. No pueden ser mediadores. Eso es prerrogativa exclusiva de Cristo. Y si alguien enseña que hay otro mediador, está lejos de la Escritura, es antibíblico, está en contra de la palabra de Dios. La Biblia enseña que podemos y debemos orar unos por otros aquí en esta vida, pero en su reino nadie intercede, solamente el Señor Jesucristo. Y este pasaje dice un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nada más. El sumo pontífice, el puente, el gran puente que lleva al hombre a la presencia de Dios, solamente de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que Cristo ruega al Padre, intercede por nosotros. Perdón. Han de disculparnos. Gracias. Algunos dicen, Cristo intercede delante del Padre. María intercede ante Cristo. Los santos interceden ante María. Y nosotros les pedimos a los santos. El hombre, los santos, María, Cristo, el Padre. Eso no enseña la Biblia. No es bíblico. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es el mediador? Si así lo quisiéramos decir, entre el hombre y Cristo, hermanos. El Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene, pero va directamente del Padre. No se enseña en la Biblia que un hombre pueda estar rogando delante del Padre como intercesor. Ciertamente les dije, aquí podemos y debemos de orar. Por eso dice que se hagan rogativas, peticiones y oraciones. Cuando alguien está enfermo, oramos por él. Cuando alguien está necesitado, oramos con él. Cuando alguien ha recibido bendición, nos gozamos con él y alabamos y damos gracias, porque también dice con acciones de gracias. Pero eso de interceder es exclusivo de nuestro Señor. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. En la carta del apóstol Pedro dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo Dios hecho carne, Dios fue manifestado en carne, completamente hombre, completamente Dios. Las dos naturalezas propias en Cristo Jesús, no una más y una menos, las dos iguales. Y por ello es mediador entre Dios y nosotros, entre Dios y usted, entre Dios y su servidor. ¿Quién puede superar estas características? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Quién? Solamente el Señor Jesucristo.
Por lo tanto, es el único mediador. Nadie más cumple esto. Pero se exhorta, como le dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, dice, predica la palabra e instéis a tiempo y fuera de tiempo. Y tal vez sea este tiempo lo que se llama fuera de tiempo. En todo tiempo y fuera de tiempo, predica. Así que dos cosas, muchachos. Una vida de oración y una vida piadosa que testifique. Una vida que testifique. Y me enfatizo más en vida piadosa en los versículos 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, y empieza a hablar acerca de las mujeres hasta el versículo número 15. Una vida piadosa, levanten manos santas. Y se interpreta que a la hora de cantar levantemos nuestras manos. Pero unas manos santas sin ira ni contienda implica que mis manos no han sido utilizadas para dañar a nadie, sino para edificar, para levantar, para sostener, para amar. No me vengas a orar con tus manos levantadas cuando has vivido en ira y en contienda con todo tu prójimo. Es una vida piadosa, de amor y de auxilio a los demás. Y el joven debe vivir una vida piadosa, ciertamente de oración, testimonio, pero piadosa, temerosa y respetuosa de Dios. En todo lugar y en todo tiempo. No solamente labios que adoran, sino manos que han sido utilizadas para la honra y la gloria de Dios, llenas de bondad, llenas de justicia y de servicio al prójimo. Les vuelvo a decir, muchachos, felicidades, porque algunos de ustedes estuvieron hablando por teléfono a los hermanos mayores de edad, y espero que lo sigan haciendo, muchachos. No podemos visitarles. Ya vendrá el tiempo en que no sea suficiente hablar, sino en visitar. Los hombres debemos mostrar en todas las relaciones y tratos que vivimos conforme al fruto del Espíritu. Eso hace que nuestras oraciones no tengan estorbo, como lo mencioné hace un momento en la mañana. Y después se enfatiza en la mujer. La mujer en su vida, una vida piadosa, se muestra también en la forma de vestir. Ciertamente lo más importante es su forma de vivir. Sus buenas obras, su rectitud, su servicio a Dios, a los suyos y al prójimo. Pero el vestido es parte del testimonio de piedad. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice Dios esto a Timoteo? Porque estaba en Éfeso. Y recuerden que estando en Éfeso, o la ciudad de Éfeso, el objeto de adoración era una mujer o una divinidad femenina. Y los medios para esa adoración, entrecomillada, eran mujeres sacerdotisas, jóvenes sacerdotisas. Lo que sabemos históricamente, una prostitución sagrada. Si es que puede existir eso, existe en estas religiones. En el cristianismo jamás. No es acorde a la Escritura. Y entonces, en ese contexto de la mujer de Éfeso, como objeto de adoración, como objeto de deseo, de desenfreno, de lujuria y más, les dice a las mujeres cristianas que su vida sea su vida sea piadosa y su forma de vestir sea de la misma manera, con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos. No quiere decir que no haya un arreglo personal, pero no el exceso o aquel arreglo que pueda provocar en el hombre desenfreno y lujuria. Y algunas pueden ampararse, yo me he visto como quiera, allá ellos lo que piensen. Pero una mujer piadosa jamás pensará de esa manera. Se vestirá como puede ser grata delante de Dios. Se vestirá de modo que honre a su Señor y testifique que vive para el Señor. Aún en nuestro tiempo, en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, la mujer sigue siendo utilizada para esto.
Y las modas no tienen más que ese propósito: provocar lujuria, provocar pensamientos insanos, desenfreno, que sea objeto de deseo al mostrar con su ropa la figura corporal. Eso es parte de una vida piadosa, y el joven también debe vivir o vestir de la misma manera. A tal grado, hermanos, esto implica que en medio de la sociedad de Éfeso, la mujer cristiana debería contrastar en su manera de vestir, que la diferencia fuera grandemente notable, con esas tres características: decorosa, con pudor y con modestia. Vistan con modestia, con respeto hacia los demás y con decencia. Vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez. El Espíritu Santo guía al apóstol Pedro para el mismo tema: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aunque les insisto, la forma de vivir es mucho más importante. Pero esta tampoco debe de descuidarse, considerando, dice el apóstol Pedro, vuestra conducta casta y respetuosa delante de Dios. Y en el contexto de Pedro eran mujeres casadas, pero en las mujeres o en las jóvenes debería de ser de manera semejante. Y chicas que me están observando o escuchando ya han oído esto, pero lo vuelvo a decir: que su forma de vestir provoque que los varones miren su rostro, no alguna parte de su cuerpo. La vida piadosa es para los dos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Así que en la carta de Dios a un joven, el joven debe dedicarse a una vida de oración. El joven debe dedicarse a una vida de oración, rogando la salvación por los demás y testificando de ello también, pero debe vivir de manera piadosa. Jóvenes que agraden y sirvan al Señor. Segunda parte de la carta de Dios a un joven. Que así sea la vida de ustedes, muchachos, y también la nuestra, de todos nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque nos permites leer las Escrituras y particularmente esta carta que tú envías a los jóvenes. Te ruego que cada uno, por la luz de tu Espíritu, tome la parte que le corresponde, en la cual nos hace falta mejorar, Señor, o crecer o madurar. Te lo ruego, Padre, que tu Espíritu nos lleve a una vida de oración. Una vida de oración en favor de la salvación de todos los hombres, claro, con el testimonio y el trabajo que hagamos, pero también una vida piadosa, en todo sentido, Señor, en nuestro hablar, en nuestro andar, pensar, vestir, convivir. Sea así con los jóvenes. Aliéntales, Padre, para que ellos sean el gran contraste en medio de sus compañeros, en medio de sus amigos, en medio de la universidad, en medio del trabajo. Te lo ruego, Padre, el gran contraste, un joven piadoso, respetuoso de ti, amante de ti, y respetuoso y amante de su prójimo, buscando llevarles al conocimiento de Cristo. Usa la vida de los muchachos, Señor, que son sumamente importantes para ti. En nombre de Cristo, amén. Dios añada más sabiduría a nuestro pastor, que lo siga utilizando y que siga él predicando su palabra con esa firmeza, con esa dedicación, guiado por el Espíritu Santo. Bien, hermanos, ahora buscaremos en nuestro signario el himno número 89. Himno número 89, yo quiero ser cual mi Jesús. Yo quiero ser cual mi Jesús. Yo quiero ser cual mi Jesús.
Bien, hermanos, ahora vamos a tener una oración de despedida final y después de esta vamos a escuchar un postludio. Y le voy a pedir al hermano Samuel, por favor, si puede venir a despedirnos de este culto. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Señor, porque con seguridad podemos decir, hasta aquí nos has ayudado. Ahora te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra en este día, quede en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, que lo compartamos en nuestra familia, Señor, en nuestros hogares, Señor, que nos permitas tener un hogar, Señor, en donde tú reines nada más, Señor. Ayúdanos a ser buenos padres, Señor, buenos hijos, Señor, y que tu palabra, Señor, que hoy fue expuesta, Señor, no quede en saco roto. Que sobre todo, Señor, llegue a todas aquellas personas, Señor, que no te conocen. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en tu casa, Señor, a través de este medio ahora, Señor, pero sabemos que tú tienes un tiempo perfecto, Señor, en donde nuevamente nos tendrás a todos aquí congregados, Señor. Pedimos tu protección, Señor, para cada una de las familias, Señor, que forman esta iglesia. Pedimos tu protección, Señor, para nuestro pastor y para su familia, Señor, y por cada uno de los hermanos, Señor, que a pesar de esta contingencia, Señor, siguen trabajando en tu obra. Gracias, Señor, una vez más por tu bondad y tu misericordia manifestada y plasmada en cada uno de nosotros, Señor. Llévanos, Señor, a los que estamos en esta transmisión a nuestros hogares, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad, Señor, sigamos adorándote siempre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias por todo. Amén. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Oh, que se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad, de mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Oh, que se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la
las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundirse no puede.